Bueno, hola, buenas tardes, estamos acá con Jorge, un gusto. Él es profesor del Liceo Francisco Tello para adultos de Rancagua y vamos a proceder a hacer algunas preguntas acerca de cómo desempeña sus labores docentes. Sí, perfecto. Entonces, Jorge, Sí, bueno. ¿cuáles son las principales responsabilidades y funciones de tu cargo como profesor? Bueno, mirando la cámara, ¿cómo? Como tú quieras. Ya. Bueno, yo soy profesor de arte, soy titulado de la Universidad de Concepción y además tengo un magíster en educación superior, con mención en educación universitaria en la Universidad Arturo Prat. Mis funciones en la educación media de adulto es como profesor de aula de la asignatura de artes visuales. Para el ejercicio de esta tarea cuento con un taller en el tercer piso del colegio. El colegio es un colegio que reproduce una arquitectura colonial y se encuentra en el eje de la calle Estado de Rancagua, que es el eje patrimonial de la ciudad. Cuento, como les decía, con un taller en el tercer piso y ahí hago mis clases de arte asignadas con 2 horas pedagógicas por curso y atiendo a 20 niveles, tanto como de primer y segundo nivel. Primer nivel es primero y segundo y segundo nivel es tercero y cuarto medio. Trabajo en horario de mañana, tarde y noche. Cumplo 38 horas de clases semanales en el colegio. Me traslado a pie, vivo a 3 cuadras del lugar y además de las clases formales realizo 2 talleres ACLE, uno de serigrafía y el otro de cerámica. También debo asistir a los consejos de profesores el día martes de 7 a 8 de la noche y también tengo una jefatura de curso donde asisto a un curso respecto a la orientación de su desempeño y priorizando en ellos la promoción. Eso podría decirte que son mis obligaciones. Tengo que llegar a los horarios según mi contrato, firmar, mantener los libros en orden día a día y calificar semanalmente o quincenalmente a los muchachos en el libro de clase, llevar los contenidos en ese libro de clase y también traspasar las notas a la plataforma electrónica Cineduc. Cineduc. Sí. Genial. Entonces esas son las principales funciones que tienes. Sí. Por un lado son tus labores administrativas. La principal, me gustaría aclararte, las funciones académicas y en segundo lugar las funciones administrativas. Genial. Entonces, prosigamos con las Sí. preguntas. ¿Ha existido alguna situación donde tú no has estado de acuerdo con tus superiores y cómo has manejado? Bueno, he tenido situaciones donde no he estado de acuerdo con mis superiores, situaciones tales, por ejemplo, que no están donde podría decir aparece una reglamentación, podríamos decir que no está regulada. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que aparece una variable que no está regulada en ningún elemento y a partir de esa variable irregular, porque no se enmarca ni en reglamentos ni en leyes,
actúa mis superiores en función de eso. ¿Mm? Es decir, en función del reglamento no existente. Claro, o sea, han habido situaciones que no estaban estipuladas Claro. anteriormente en el reglamento, digamos nuevas, Yo diría informales. informales. Claro, son elementos informales que no están regulados por ningún tipo de documentación o valor de reglamento o ley. No existe un procedimiento establecido para manejarlas. Claro, por ejemplo, nosotros nos manejamos por diferentes reglamentos, los cuales los tengo yo bien, trato de mantener un dominio en formato papel de ellos. Reglamento interno del colegio, reglamento de evaluación, esos son los elementos internos, reglamento interno de la Corporación Municipal de Educación, lo estipulado en mi contrato de trabajo también, ley del trabajo, estatuto docente, bueno, y las leyes de la nación. Perfecto. Incluido algunos aspectos, algunos tópicos importantes que vienen ahora, como la ley de inclusión. Entonces yo he entrado en algún momento en contradicción con mis jefes porque han aplicado un reglamento o una ley de algo inexistente. Y tú lo has manejado a través de la sumatoria de todos estos estatutos de los que me hablas. Claro, le he pedido que me consignen dónde se especifica eso que no está en ninguna de las partes de los elementos de reglamentación de nuestra función. Súper bien. Incluso tengo un dicho, no existe quebrantamiento de reglamento ni de ley. No hay infracción de reglamento ni de ley. Y esa ha sido tu forma de manejarlo, digamos. Claro. Sí, genial. ¿Cómo consideras que es tu capacidad para trabajar bajo presión? Yo considero que mi capacidad de trabajar bajo presión es buena, por tener una formación artística bien concreta. Trata de objetos, productos. Principalmente tengo mi asignatura orientada hacia el área de los productos y los objetos artísticos, así como de la producción serial de arte, de objetos artísticos. Entonces manejo, creo, la presión en función de los objetos. Con respecto a la parte administrativa, no tengo dificultades tampoco en llevarlo, pero mis principales desafíos son en torno a la producción en aula, a la producción de productos artísticos. Entonces considero que trabajo bien en respecto a presión, porque considero los objetos y los productos la medida a realizar. Genial. ¿Y prefieres trabajar de manera individual o en equipo? Prefiero trabajar en equipo. Prefiero trabajar preponderantemente en equipo. Prefiero dejar el trabajo colaborativo en sus distintas etapas es significativo en la obtención de productos. Yo solo no puedo obtener los productos que me he planteado o que la unidad académica o por solicitud de del equipo de dirección se requiere o en virtud de los requerimientos académicos. He requerido el trabajo colaborativo. Genial. Y me imagino que trabajando en el aula has tenido oportunidad de detectar problemas mucho antes que tus superiores. Claro, claro. He tenido la oportunidad de detectar temas. Sigo haciendo hincapié en base a los productos y a los objetos, metodologías de aprendizaje. Y también me he centrado de manera
particular en 3 procedimientos significativos del aprendizaje: aprender a aprender, a aprender a hacer y aprender a ser. Perfecto. ¿Y cuál ha sido... ¿me podrías describir un problema con el que hayas tenido que lidiar y cómo lo has solucionado? Bueno, eso tiene que ver un poco con las búsquedas, podríamos decir pedagógicas, pero específicas de las artes visuales. Uh-huh. El problema principal que he tenido que lidiar es la obtención de productos y objetos que puedan tener un estándar determinado de calidad y el procedimiento para realizarlo. Esas son las principales dificultades. Entonces ha sido un desafío metodológico el poder llevar a cabo ese objeto. En función de eso podría decir que he dado mucho valor a lo que se conoce como el modelo fordiano, que viene de Ford. ¿Ya? Gramsci fue el primer autor que dio cuenta del modelo fordiano, que se trata de la producción en serie y todos los aspectos colindantes con él. Y en función de eso he podido llevar a cabo cosas, pues han sido los principales problemas en la realización de objetos. Como dentro del aula, digamos. Claro, siempre son las dificultades, las mayores dificultades yo las sitúo en el aula, en la orientación principal de mi acción docente es el aula. Trato de situar toda la problemática ahí. No es mi tema la administración, cumplo con los estándares referidos a las solicitudes administrativas, pero toda mi práctica tiene que ver con el aula, la intelectualidad, la práctica en el aula, la interacción, las simpatías, las aversiones, las habilidades, etc. El historicismo que ya hacen los sujetos también, que realizan los objetos. A propósito de eso, de los sujetos que realizan los objetos, ya que tu trabajo se desempeña con adultos que están terminando su educación, ¿me podrías decir un poco cómo ha sido tu experiencia trabajando con adultos? Bueno, hoy por hoy la educación de adultos no es una educación de adultos, sino que es una educación de adultos y también de adultos jóvenes y también de sujetos particulares que no han logrado adaptabilidad en el sistema de la educación escolar formal, que acuden a esta forma de educación que se llamó en un momento educación de adultos, pero a la vez es una educación para sujetos especiales, para jóvenes que no se han adaptado y también en el sentido de la educación de adultos de aquellos que por situaciones del trabajo no pudieron completar sus estudios. Pero aquí el factor del trabajo, la educación y el trabajo no constituyen un hecho significativo porque no todo el mundo trabaja. El trabajo no es el eje como la primera revolución industrial. El trabajo ya es un hecho esporádico, no es tan significativo el sujeto. Uh-huh. Y bueno, me imagino que en este contexto han surgido ideas de mejora, digamos, metodológica, Sí, o de tu trabajo. Interesante. ¿Alguna que me puedas describir? Bueno, este año hice una adaptación curricular a mi asignatura respecto de una actividad transversal que se desarrolla en el colegio y que tiene un impacto en el territorio del colegio.
hay una actividad que se llama Paseo por la Historia. Como nuestro colegio se ubica en el eje histórico de la ciudad de Rancagua, con motivo del aniversario del desastre de Rancagua y el fin de la Patria Vieja, la ciudad conmemora de distintas maneras ese hecho. Y en función de eso, los muchachos del colegio, también como una forma de mejorar sus notas y también por parte de la dirección de agregar un aspecto transversal que mejore la convivencia escolar, realizan un pasacalle que se llama Paseo por la Historia. Y este año hice una coordinación de esa actividad con una adecuación curricular donde fabricamos cotillón de carnaval. Es decir, los muchachos de segundo nivel medio fabricaron elementos de representación histórica. Espadas, gorras de la Patria Vieja, un cañón que se disparaba, fusiles de fantasía, mosquetones, etc. Banderas, etc. Y esos elementos fueron incluidos en este pasacalle y está tomando una dimensión de... está a través de esta inclusión de la asignatura, significó una mejora en el producto. Y como tal, desde el ámbito del equipo de dirección, que particularmente me apoya mucho, podemos plantearnos algunos desafíos y algunas visiones de lo que queremos mostrar hacia afuera y también de lo que queremos ser hacia adentro a partir de esa práctica artística y a través de la mejora de los productos. Súper. Y bueno, para terminar, ya la última pregunta. ¿Podrías describirme en términos generales cómo realizas una clase? Sí, me encantaría poder contarte cómo realizo una clase. Lo que es la clase, en la educación formal y también en función de los aspectos formalistas a los cuales adhiero, ¿me entiendes? O sea, porque soy profesor de arte, pero soy también muy formalista en cuanto a los productos y en cuanto a las metodologías. Entonces, desde el punto de vista de la unidad técnico-pedagógica, permanentemente se está reforzando el desarrollo de la clase. Y la clase tiene un inicio, un desarrollo y un fin. En el inicio tiene que haber una motivación, en el desarrollo tiene que existir la acción, que tiene que estar automedible por los jóvenes y también medible por el profesor a través de los instrumentos, ya sean hojas de cotejo o autoencuestas en el caso de los alumnos, o rúbricas, que viene a ser la metodología más de vanguardia en cuanto a la evaluación, y el cierre donde se instala el producto logrado. Pucha, ¿qué clase te puedo nombrar? Bueno, te hablé que en segundo nivel hice cotillón de carnaval, pero para contarte un poco los ejes de mi clase, te podría hablar de lo que enseño en primer nivel medio, que enseño arte prehispánico, y en el primer semestre trabajan en formato en el plano y en el segundo semestre trabajan en tridimensionalidad y realizan piezas cerámicas. Yo parto de la idea de lograr altas expectativas de los alumnos y en función de eso trabajo la cerámica por moldaje. Las primeras clases, contacto con la materia, una clase sensorial, de elementos sensoriales, una práctica sensorial de la greda, y después cuando la greda para la segunda clase ya tiene que tener una capacidad de plasticidad, y en función de esa plasticidad se vacía en unos moldes que son los negativos, e inmediatamente se sacan
y sale el positivo. ¿Estamos ok? ¿Está grabando? Sí. Ya. Sale el positivo. Y eso crea una expectativa enorme en el muchacho y ya tiene dos conductas de entrada positiva. Que uno, el contacto con la materia, que podría ser aprobado con la nota máxima, el que contactó con la materia, y el que logró el moldaje también tiene una expectativa máxima y sale la pieza. ¿Ah? Tiene su pequeño espacio de trabajo, sus elementos, y de ahí viene el modelado. Tiene que enfrentar la pieza y modelarla, mejorar lo que salió de ese molde. Y una pieza requerimos 12 sesiones o clases para realizarla. La puede guardar en un sitio cubierta con su nombre y sus materiales y seguir trabajando en esa pieza durante todo el resto del semestre. Esa es como mi clase. ¿Muy resumido o no? Sí, no, bastante bien. Ya. Igual me gustaría agregar una pregunta a propósito de eso. ¿Cuál es el rol que crees que tienen las expectativas sobre el logro de los objetivos de aprendizaje? Las expectativas. Yo manejo el rango de las altas expectativas. Y en función de las altas expectativas, coloco al alumno en las altas expectativas. Y en torno a las altas expectativas, voy reforzándolo de distintas maneras para que lleve a cabo su objeto. A través de la metodología facilitadora, un sistema metodológico, pedagógico facilitador, instala las altas expectativas a partir del objeto iniciado por él mismo. Y en función de eso lo voy reforzando para que eso contribuya a lo anterior, a que a partir del hacer logre ser. Genial. Súper. Muchas gracias por todas las respuestas. Gracias a ti. Oye, mira, pulgas.